noches, una nueva emisión de Luces y Sombras de nuestra historia. Le damos la bienvenida a nuestros oyentes. Como siempre se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, dejarnos sus inquietudes, sus curiosidades. También pueden criticarnos, como no, como siempre. Bueno, hoy tampoco nos va a acompañar Alberto Letieri, que tiene la presentación de su libro en La Plata, así Historia de la Argentina nacional y popular. Exacto, que lo va a presentar su libro, muy interesante, lo recomiendo para leer. Así que le mandamos un beso muy grande al doctor Alberto Letieri. Y bueno, al cumplirse 25 años, el 19 de julio, del cruel, terrible atentado a la AMIA, vamos a hablar de eso hoy. Ese va a ser nuestro tema central, pero no nos vamos a focalizar solamente en el atentado a la AMIA, sino en todas sus derivaciones y todo el contexto y todo lo que pasó antes del atentado a la AMIA, que fue terrible. Haciendo un raconto, sí. Y con la historia de qué es el judaísmo, por qué Exacto. ha aparecido el antisemitismo, qué significa que la comunidad judía haya sido objeto de este atentado terrorista, cuáles son los motivos que uno puede... Las diversas teorías que hubo a nivel jurídico, ¿no? ¿Y por qué existe el antisemitismo en Argentina y en el mundo, ¿no? Un tema muy interesante y complejo. No pretendemos dilucidarlo ni ser expertos en cultura judía, porque evidentemente no somos expertos habrá en eso. muchas cosas que la gente que tiene digamos más formación en la cultura judía va a encontrar que pueden ser que estén equivocadas de lo que vamos a hablar, pero seguramente podemos relacionarlo con ciertos procesos históricos, sí, por que supuesto, son muy interesantes y muy peligrosos, porque vemos resurgir sí, en los últimos tiempos una rebrotes veta de antisemitismo muy importante. No solo en Argentina, en Europa también están haciendo estos neogrupos nacionalistas, neonazis. Tenemos en Austria un rebrote muy fuerte, en Francia también. Así que bueno, es un tema interesante de analizar porque lo podemos llevar tranquilamente al presente. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué pasó ese 18 de julio de 1994. Una camioneta va a estacionar en la sede mutual de la AMIA y va a resultar que esa camioneta es un coche bomba. Algo totalmente nuevo para la Argentina, un atentado de estas características, ¿no? Había habido un atentado anterior justamente contra la embajada de Israel. 2 años antes, pero con este sistema de camioneta bomba, con este poder explosivo, fue sorpresivo, fue terrible, porque... Además fue contra un objetivo civil, sí, y en donde murieron muchísimos civiles, ¿no? También, claro. Porque la embajada de Israel también era un objetivo donde murieron muchos civiles, pero era un órgano oficial diplomático, de un gobierno, exactamente. Mientras que en este caso fue un atentado a una sede comunitaria, sí, ¿no? Lo que es una mutual. Claro, exactamente. Bueno, se trató de uno de los mayores ataques terroristas a objetivos judíos considerados a partir de la Segunda Guerra Mundial en el mundo. Dejó un saldo lamentable de 85 personas asesinadas, 300 heridas, muchas de ellas de gravedad. Así que fue un suceso realmente escalofriante para la historia argentina. No estábamos acostumbrados a este tipo de terrorismo. Fue algo totalmente nuevo. Si bien el antisemitismo ya estaba muy presente, país, sí, pero nunca se había hecho concreto, digamos, en un atentado de estas características, que quizás no fue por antisemitismo, habrá tenido algunas otras razones, pero bueno, sí se puede rastrear este ataque a objetivos judíos. No me cabe duda que fue un atentado antisemita, eso no me cabe duda. También, sí.
pero se invocó motivos relacionados con los conflictos del Medio Oriente. Concretamente hubo dos versiones sobre la autoría de estos hechos. Una, lo que se llamó la pista siria, y otro lo que se llamó, la que parece tener más peso, que es la pista iraní, en donde aparece involucrado el gobierno de la República Islámica de Irán como el, digamos, gestor del atentado a través de sus conexiones con el grupo del Hezbollah, ¿no? Que realmente hace una semana el gobierno de los Estados Unidos lanzó esa teoría y nombró un culpable. En este momento no recuerdo cuál es su nombre, pero esto es una larga investigación en donde, como siempre, muchas de las pruebas dependen de las afirmaciones de los organismos de inteligencia que dicen contar con elementos tanto de Israel como de Estados Unidos como de otros países que dicen contar con elementos para señalar a algunos presuntos responsables. Y bueno, por supuesto, como todo es materia de investigación y está sujeto a controversia, pero existe una fuerte posibilidad por los elementos que se han ido sumando de que haya sido tal como se está describiendo, un atentado generado a través de un grupo terrorista que con inserción en el país y con una participación de, se dice, algunos diplomáticos como el agregado cultural de la embajada iraní en la República Argentina, en ese momento, que era Moshe Rabbani, un hombre de poder dentro del régimen iraní y de conocida militancia antijudía, ¿no? Bien, eso por un lado. Después tenemos que observar bien el contexto en el cual está insertado este terrible suceso, que es el gobierno de Carlos Menem, su primer gobierno, en el cual hay un hecho que no es casual. Él va a enviar 2 fragatas a combatir contra Irak bajo órdenes de Estados Unidos. Se cree que en el famoso alineamiento en la guerra del Golfo. Sí, de la guerra del Golfo y en las relaciones carnales con Estados ¿no? Unidos. Y que aparte de eso, bueno, esa es una de las pistas también, ¿no? Una presunta venganza hacia esta traición de Menem, que de origen sirio-libanés, a su propio pueblo, ¿no? Es una interpretación, ¿no? Eso es una interpretación, no quiero decir cosas que no son, pero bueno, está la teoría. Bien, tenemos eso por un lado y tenemos un contexto en donde el país estaba, digamos, pasando por cierta, hasta ese entonces, cierta bonanza económica, y en cuanto a relaciones diplomáticas, había habido algunas cositas, ¿no?, que llamaban la atención. Esta es una de ellas, el apoyo de Menem junto con los Estados Unidos para atacar Irak. Y también hubo un suceso que fue el incendio en Córdoba, en las... No me sale el... Sí, en el arsenal militar. Sí, relacionado con cuestiones vinculadas con el posible tráfico de armas, sí, ¿no? En Río Tercero. Ahí tenemos sí, otra. Una de las cosas que se mencionan como uno de los posibles orígenes del atentado habría sido, dentro de lo que se llama la pista iraní, una venganza por el incumplimiento por parte de Menem de compromisos bilaterales asumidos con Irán por el gobierno de Alfonsín relacionados con la cooperación nuclear, ¿no? Entonces, el alineamiento de Menem con Estados Unidos condujo a la cancelación de esos compromisos y lógicamente, Argentina habría quedado, según esta teoría, en el foco o en la mira de la venganza iraní contra
tanto contra Israel como contra la Argentina. No podemos olvidar que la Argentina es uno de los países que tienen una de las comunidades judías más grandes, importantes de la más grande sin duda de América Latina. Sí, ni hablar. Con una larga historia. La historia de los judíos en la Argentina es de larga data. Podemos decir que los primeros inmigrantes de origen judío, que no podían presentarse públicamente como tales, porque estaban perseguidos por los reinos de España y de Portugal, llegaron a Buenos Aires en navíos alrededor del 1619. Fue la primera llegada de judíos de que se tiene noticia de manera, digamos, fehaciente. Hubo, por supuesto, durante toda la conquista, una gran cantidad de lo que se llamaba judíos marranos, que eran judíos que tenían que ocultar su condición de tales como consecuencia de la expulsión que habían decretado los reyes católicos en España. Entonces vemos una larguísima historia de los judíos en la Argentina, al punto de que llegó a convertirse, como decíamos hace un momento, en el país con la comunidad judía más importante de América Latina. Sí. Había también ha habido un gran afluente de judíos que trabajaban la tierra, los que se los llamaba los gauchos judíos, sobre todo en el litoral argentino, Entre Ríos, Corrientes. Ahí había muchos judíos que trabajaban la tierra. Sí. Entonces, y ni hablar en la gran inmigración. Como una segunda oleada inmigratoria que vino en el siglo XIX, sí, que eran muchos judíos sefaradíes que fueron llegando al virreinato del Río de la Plata antes del siglo XIX, obviamente, pero luego, bajo la política inmigratoria de la generación del 80, hubo una gran cantidad de judíos agricultores que se instalaron en distintos lugares, como vos bien decís, en los gauchos judíos, en Basavilbaso, en la zona de Basavilbaso, en Entre Ríos, que fueron inmortalizados o retratados por Alberto Gerchunov en la famosa novela Los gauchos judíos, comunidades judías importantes en Santa Fe, en Moisésville, algunas de las, digamos, de las inmigraciones o colonias agrícolas muy importantes que hubo y que todavía existen en el litoral y que han mantenido una fuerte presencia. Se hablaba de los rusos, se llamaba así a los judíos antiguamente, justamente porque también hubo una fuerte corriente inmigratoria que provenía de la zona de Rusia. Fugados por los pogroms que se llevaban adelante en la Rusia zarista, ¿no? Sí. Que eran persecuciones terribles en donde había verdaderas masacres en las aldeas judías rusas, ¿no? Sí. Bueno, el antisemitismo entonces tenemos que no es algo de ahora, ni fue durante el nazismo, ni durante la Segunda Guerra Mundial. El antisemitismo ha existido yo creo que desde la edad antigua podemos hablar de esta persecución, ¿no? al pueblo judío. Ya en la antigüedad ha habido grandes el primer hecho es el éxodo, ¿no? El éxodo. Hubo grandes circunstancias en las cuales lo más curioso de todo esto, y por eso es realmente digno de estudio, es la permanencia del pueblo judío. Sí, pero no es una cuestión simplemente racial, incluso el tema racial ha pasado a un segundo plano, es más que nada la permanencia de una cultura. Es que conservan mucho su cultura. Una cultura que data de la antigüedad más remota, sí, que data de la época de las tribus semíticas que fueron poblando el Oriente Medio, la península arábiga. Eran 12 tribus. Claro, eso nos dice la historia sí. según la Biblia, pero
más allá del relato escrito, sí hay constancias de asentamientos de estos pueblos que eran nómadas y que luego se fueron afincando en lo que se dio en llamar la Tierra Prometida, que es la zona de actual Estado de Israel, Claro. Y que tuvieron toda clase de incidencias, ¿no? Desde la esclavitud en Egipto, algunos dicen que es un relato mitológico, Sí. el de Moisés, puede ser mitológico, pero está comprobado que hubo una comunidad judía en Egipto y que muy probablemente estuvo sometida a esclavitud o por lo menos Sí, a trabajo forzado. oprimida. Moisés aparece como una figura liberadora en la tradición judía, ¿no? En la Biblia, Hay en que los tener en libros cuenta sagrados. que no hay, esto es muy importante a nivel histórico, no hay que tomar ni la Torá ni cualquier libro religioso de manera literal, o sea, Ujú. no hay que tomar como que eso sucedió de esa forma, porque ahí empiezan los problemas, ¿no? Por ejemplo, el Éxodo. El Éxodo pudo haber sido un relato mitológico que ayudó, digamos, al A construir pueblo. una identidad. Exacto. El mismo relato del nacimiento de Moisés Ujú. se repite en la historia de Sargón de Akkad. Sí, también aparece en varios En mitos muchos griegos, la claro, historia del bebé soltado en las aguas de un río, huérfano. huérfano que se convierte en un héroe liberador. Sí, Hay una, sí. una interpretación muy curiosa que hace de este mito un pensador judío que es Sigmund Freud, que analiza, escribe un ensayo muy interesante que es Moisés y la religión monoteísta. En este ensayo, Freud lanza la atrevida idea de que Moisés en realidad no habría sido judío y que el nombre Mosé no es judío, no es de origen judío, sino que es adoptado de otras lenguas y que Moisés, que tenía una dificultad del habla, por eso usaba como una especie de traductor, que era su hermano, Ujú. no habría sido, ni siquiera habría sabido hablar la lengua judía, sino que habría sido, según esta teoría, un sacerdote del culto del dios Akenatón, Atón, sí. claro. El dios Atón, que había sido el primer culto monoteísta de la historia que se puede registrar En en Egipto. Egipto. Porque también hay que decir esto, el judaísmo fue una de las primeras religiones monoteístas, pero la primera fue el zoroastrismo en Persia. Es otra variante. En realidad, también podemos decir, digamos, que el culto del dios Atón es posiblemente más antiguo, Ah, es más bien. antiguo. Y la teoría de Freud sostiene que esta teoría un poco arriesgada, que no se basa en pruebas históricas, sino en una interpretación psicoanalítica del mito, sostiene que los sacerdotes fueron perseguidos tras la caída del faraón Akenatón, que era el que había impulsado el culto de un solo dios, y entonces que se habría escapado de Egipto llevándose a un grupo de la comunidad judía que estaba establecido en Egipto, y ese habría sido el verdadero origen de Moisés y de la religión monoteísta como religión del pueblo judío. Esto es una teoría que obviamente no es aceptada, digamos, es solo una hipótesis, no está probada, pero tiene algunos elementos interesantes. Sea como sea, lo cierto es que esa cultura monoteísta tuvo un vigor y una supervivencia realmente extraordinaria. Sobrevivió a la cautividad en Egipto, sobrevivió al cautiverio en Babilonia, en donde los reyes de Babilonia no solo arrasaron el Sí, el pueblo pueblo. judío, sino que lo deportaron a buena parte de este pueblo, fue sometido a esa cautividad durante largos años, luego volvió bajo Ciro II, rey de Persia, volvió a establecerse en Jerusalén,
el templo original que había sido destruido fue fundado de nuevo. Entonces vemos cómo un pueblo que parecía no tener importancia, ser totalmente pobre, en medio de grandes potencias como era Babilonia, como era Egipto, como fue más tarde el imperio helenístico, se fue manteniendo. E incluso llegó a tener durante un breve periodo, que es bajo los macabeos, los hermanos macabeos que se alzaron contra el imperio helenístico de Seleucida. Eran los seleucidas eran herederos del imperio de Alejandro Magno. En un breve periodo de tiempo llegó a ser un reino independiente, sobreviviendo a los ataques o las agresiones o las amenazas de estados muchísimo más poderosos. Hay que hacer una aclaración en cuanto a qué significa monoteísmo y monolatría, que es otra cosa. El monoteísmo es la adoración a un Dios único y para todos, ¿sí? Esto es lo que sucede, digamos, a lo largo del tiempo, se va pasando de en el caso de los judíos, de una monolatría a una religión monoteísta. La monolatría era, por ejemplo, adorar al Dios de Abraham. Uno era el Dios de Abraham, del patriarca estoy hablando, otro era el Dios de David, o sea, para cada uno, digamos, tenía su adoración a su Dios. Esto con el tiempo va cambiando y el monoteísmo, la religión se convierte cada vez más en un concepto abstracto. Exacto, es un Dios Antes único era para todos. Un Dios tribal y poco a poco Exacto. se va convirtiendo en un concepto abstracto de una Bien. divinidad que más claro, abarcativa. Pero siempre estuvo estrechamente ligado con el nacionalismo judío, porque Sí. los judíos en el Antiguo Testamento aparecen justamente por ser un pueblo que está amenazado por potencias más poderosas a las cuales no puede resistir militarmente. Su identidad está fuertemente vinculada a la religión. Y entonces la religión aparece como un mecanismo, podemos llamar, de compensatorio, en el cual el pueblo judío aparece débil frente a sus enemigos, pero aparece fuerte por el hecho de ser el pueblo elegido. Entonces la convicción de ser el pueblo elegido por Dios para ser el pueblo protegido especialmente por Dios, tuvo varios efectos. El primero fue el de un efecto de aglutinación y de confianza, que es fundamental para la supervivencia de una cultura. Pero con el paso del tiempo se convirtió en uno de los motivos del odio a los judíos, ¿no? Porque el hecho de que se creyeran el pueblo elegido de Dios generó un fuerte resentimiento en los no judíos. Y esto del pueblo elegido es muy interesante porque no es un concepto solamente judío. Y esto lo estudió mucho Max Weber, el gran sociólogo, en la Ética protestante, su gran obra. ¿Qué dice esto? O sea, para los protestantes también hay presente un concepto de pueblo elegido o de una predestinación. Esto está muy presente en la religión protestante, como por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si te va bien, como muchos protestantes famosos, sí. Uno de ellos Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. O sea, si te iba bien, si progresabas en la vida y tenías dinero y tenías éxito. Poder y éxito, es porque había una predestinación a eso. Sí, porque eran señales, se interpretaba el éxito comercial, el éxito económico en algunas de las corrientes protestantes como una señal de la predestinación. Exacto. De que el que recibía ese éxito es porque estaba predestinado a ser salvado por Dios. Y este concepto de pueblo elegido es muy tomado por los padres fundadores,
por el en Estados protestantismo Unidos. en Estados Unidos. Es que de hecho el protestantismo es en algunos aspectos un retorno al Antiguo Testamento. Entonces por eso aparece un vínculo entre protestantismo y judaísmo que vamos a ver reflejado incluso hasta el presente, en donde muchas iglesias evangélicas mantienen un vínculo son pro-israelíes o digamos, el presidente de Brasil, el presidente de Estados Unidos, que han llegado al poder apoyados por el evangelismo, son también fuertemente pro-israelíes, ¿no? Son cuestiones complejas, no pretendemos agotarlas, pero tienen un fuerte vínculo con el renacer de los estudios del Antiguo Testamento durante el surgimiento del protestantismo en Europa. Ahora bien, volviendo a la antigüedad, para no dispersarlo, no dispersarnos demasiado, vemos este reino, esta sublevación de los macabeos, que fue como un movimiento judío de liberación, contra el Estado seleucida, y después vemos la fundación de una dinastía que se mantiene desde el año 164 al 63 a.C. como una dinastía independiente, que es la dinastía Asmonea. Después de eso aparece Pompeyo. En el año 63, el rival de Julio César, que luego es derrotado por Julio César, pero uno de sus triunfos o de sus logros fue capturar Jerusalén, y Israel pasó a ser un reino títere de los romanos. Es en esas circunstancias en que aparece poco tiempo después Jesús, en medio de fuertes conflictos nacionalistas, de opresión, en donde había en ese estado de tiempo de aparición del cristianismo una suerte de lucha de clases dentro del judaísmo, ¿no? Sí. Por un lado estaban los saduceos, que eran más aristocráticos, que eran menos creyentes, que estaban más dispuestos a adoptar los usos y costumbres extranjeros. Por el otro estaban los fariseos, que eran como una especie de clase media, muy nacionalista y muy formalista, que entendía que el judaísmo consistía en la observancia de los ritos fundamentalmente, y que rechazaba algunas de las prácticas extranjerizantes de los saduceos, digamos. Había otras sectas, como la que se suele asociar a la aparición del cristianismo, que es la secta de los esenios, un grupo que era muy ascético, que rechazaba los rituales, que rechazaba la vida mundana, a la cual algunos teóricos han lanzado la hipótesis de que habría que pertenecido San Juan el Bautista y el propio Jesús, cosa que tampoco está demostrada. Y por otro lado, teníamos, en esa época había grupos fuertemente radicalizados que eran, por ejemplo, los celotes, que eran grupos nacionalistas que creían que el Estado judío solo se iba a liberar por medio de las armas, de la guerrilla, de la guerra, y que finalmente eso condujo a un hecho que fue muy traumático para la historia del pueblo judío, que fue la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el general romano Tito, bajo el imperio si mal no recuerdo, de Vespasiano. Fue un hecho realmente calamitoso para los judíos, que se habían sublevado contra el Estado romano y que fueron tremendamente derrotados y arrasado por segunda vez el templo de Jerusalén. Desde entonces viene esta situación en la cual los judíos pasan a desarrollar su cultura como forasteros en el mundo, digamos. Sí, no tuvieron arraigo territorial, no nunca, sino hasta que se formó el Estado de Israel. Recién estamos hablando de 1949, siglo XX, mitad del siglo XX. Algunos dicen, Marilina, que el sionismo es algo de ahora, y en realidad la aspiración de tener un Estado en
lo que hoy es el Estado de Israel, viene de la Biblia, viene de hace 3000 años. Sí. Es decir, es una fuerte aspiración del pueblo judío que está estrechamente vinculada a la religión, a las creencias religiosas. Y es en ese marco que aparece como un objetivo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, frente a las persecuciones que sufría el movimiento judío en distintos países, o mejor dicho, el pueblo judío no era un movimiento, era algo inorgánico. Aparece una aspiración política de constituir un Estado judío. El primer teórico de esto y activista de esto fue Theodor Herzl, y ahí nace esta pretensión de fundar un Estado judío con un territorio propio. Sí. Pretensión que es apoyada por Gran Bretaña, por Estados Unidos, sus propios motivos, ¿no? Porque Gran Bretaña era la potencia que manejaba el Oriente Medio, que es bien recibida, digamos, en la Sociedad de las Naciones, después de la Primera Guerra Mundial, y que es reactivada cuando se crea la Organización de las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, y después de que se produce la masacre de 6 millones de judíos por el régimen nazi. Entonces ahí viene la instalación del Estado de Israel. Con los problemas que esto trajo, ¿no? Con los problemas que trajo, porque había una población preexistente de origen árabe, y había también asentamientos de colonos judíos, pero eran numéricamente poco significativos, y dio lugar a la Guerra de Independencia de Israel, en donde derrota a los árabes que se oponían al intento de independencia, y después una serie de guerras que continúan hasta el día de hoy. Sí. Es en este marco donde vemos el atentado a la AMIA como un reflejo del conflicto de Oriente Medio, y también como una reedición moderna del viejo antisemitismo, porque hoy vemos renacer en distintos lugares, y esto es motivo de preocupación, porque el antisemitismo estuvo siempre vinculado a expresiones autoritarias, o por no decir totalitarias, ¿no? Estuvo siempre vinculado a expresiones de nacionalismo xenófobo, ¿no? Que veían los judíos una amenaza de un elemento foráneo, ¿no? Cosa que es incluso poco defendible en la Argentina, que es un país de inmigrantes, un país donde se ha convivido las distintas culturas, las distintas religiones desde muy antiguo, pero que existió. Antisemitismo existió amparado por una suerte de imitación del nacionalismo europeo en el nacionalismos de derecha, ultraconservadores que fueron generándose. Claro, ahí podemos mencionar el suceso que fue también de terror para la historia, que fue la Semana Trágica, ¿no? La Liga Patriótica, acompañada por fuerzas civiles. Vale aclarar que la Liga Patriótica era una fuerza con las características que vos mencionabas, un nacionalismo exacerbado, católico, xenófobo. Había elementos que componían la Liga Patriótica que eran de distintos orígenes, ¿no? Porque había algunos que estaban relacionados con el viejo régimen de Roca, que eran más que nada conservadores, ¿no? Pero esta Liga Patriótica fue ayudada por muchas personas. Se dice que fue fomentada civiles por el gobierno de Irigoyen, algunos, otros dicen que no. Pero bueno, los era un clima en el cual había más que un antijudaísmo, lo distintivo de ese momento era el miedo al comunismo. Claro, ¿no? porque se asociaba al judío con el comunismo, con el comunista, ¿no? Judío, terrorista, comunista. Entonces, los principales blancos en esa cruel Semana Trágica fueron los barrios de Villa Crespo, en donde se sabe que asentaban muchísimas personas, muchísimas familias de judíos. Y
bueno, ese es un, digamos, a nivel historia nacional, un momento en el cual el antisemitismo estaba, digamos, muy álgido en estos grupos, que después hubo otros, a lo largo del tiempo, no fue solo la Liga Patriótica, el primer Tacuara tenía estas características. Este cura también, nacionalista, famoso por sus posiciones antisemitas, sí. ¿Cómo era que se llamaba? Maindile. Claro. Bueno, esto fue dando origen también o renovando un antisemitismo en la Argentina que realmente era como un fenómeno extraño, ¿no? Sí, extraño sí. al cuerpo social de la Argentina. Y Claro. esto tenemos que decirlo, porque muchas de estas posturas eran adoptadas por imitación de los nacionalismos europeos. Terrible. Concretamente el nacionalismo francés, de Charles Maurras. de Acción Francesa, la Claro. revista, que era, bueno, tomado también por muchos intelectuales argentinos. Hay que recordar también una figura muy peculiar, que es la del gobernador de Buenos Aires, Manuel Fresco. Sí, admirador de Hitler, que tenía hasta una la cruz esvástica y un retrato de Hitler en su despacho. Una cosa de loco. Su ministro de gobierno era Roberto Noble, fundador del diario Clarín, que tenía un retrato de Hitler en su despacho. De hecho, hasta hubo un acto en el Luna Park. Sí. Cuando asciende el nazismo, el régimen en el 33, hasta hubo un acto de festejo. Los adeptos del diario Clarín han olvidado prudentemente estas cosas. Pero bueno. Pero eso existió. Existió. Este personaje, Manuel Fresco, era su lema era Dios, patria, familia o algo así, pero regenteaba cualquier cantidad de prostíbulos en la provincia de Buenos Aires. Pero eso protegía a la familia, O sea, esa doble moral. Claro. Así que este es un personaje para un programa entero. Y después hubo muchos, un resurgir del antisemitismo vinculado a los movimientos filonazis que hubo en la Argentina, que hemos dedicado un programa en algún momento, sí. Y a la incorporación de algunos al nacionalismo católico. Y esto es curioso, ¿no? ¿Por qué el nacionalismo católico en Argentina fue antisemita? ¿Por qué? Uno fue este cura, que tuvo una fuerte influencia. También existía una cuestión medieval, ¿no? Porque era un eco de aquellas persecuciones a los judíos en la Edad Media que estaban dictadas por el prejuicio teológico de que los judíos, entre comillas, mataron a Cristo, y se los responsabilizaba por no haber sabido reconocer al Mesías, por haberlo rechazado y por haber elegido a Barrabás y no a Jesús cuando Poncio Pilato ofreció perdonar a uno de los condenados a muerte. Sí. Esta teoría, digamos, que viene de la Edad Media, que está vinculada al papel que los judíos desempeñaban en la Edad Media y que motivó muchas persecuciones también a los barrios judíos en muchas burgos de la Edad Media, se vinculaba con una situación que era la prohibición de la usura por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica consideraba un pecado la usura, el préstamo con interés. Entonces el préstamo con interés es fundamental para el desarrollo del comercio. Alguien lo tenía que hacer. Entonces, como los católicos no podían, los que prestaban eran los judíos, eran muchas veces los judíos, que incluso tenían habían elaborado una especie de sistemas cooperativos para... Era muy interesante eso, porque para mí ese fue un error fatal para España, para la España de ese momento, ¿no? Porque cuando expulsaron a los judíos. ¿Por qué digo esto? Porque los judíos movilizaban la economía, era una burguesía incipiente, y se la sacan de encima, y a partir de entonces España se queda sin ese poder de burguesía y queda como en un atraso total económico, que no sucedió con otras potencias. Eso pasó en España, no pasó en otros países, claro. Pero digamos, la cuestión de los judíos en la Edad Media
se vinculaba entonces con un tema teológico y con un tema teológico mal entendido, ¿no? Sí, y claro. con un tema que tenía que ver con la función de los mecanismos financieros. Y entonces ahí empezó a aparecer un mito antisemita que perdura hasta hoy, que es que las finanzas están manejadas por los judíos, etcétera. Y Bueno, otro mito es que todos los judíos son tienen parte de plata. una conspiración para dominar el mundo a través de las finanzas, etcétera. Y yo Bueno, puedo decir que yo tenía una vecinita de mi infancia cuyos padres eran una clase media muy pobre, pero muy pobre, ¿eh? Y esto, digamos, y muchos otros, o sea, el caso mío es una anécdota, pero debe haber muchos casos sí, en los cuales... la comunidad judía que se dedicó a las finanzas habrá sido un porcentaje muy pequeño. Sí, sí, Una de las formas de destacar muy importante que consideraban ya desde la antigüedad los judíos era la de intentar digamos, tener hijos profesionales, ¿no? Práctica que no ha sido exclusiva de los judíos, sino de toda colectividad que trata de integrarse. Y eso también ha sido, en muchos casos, una fuente considerable de envidia, ¿no? Tengamos presente que esta insistencia... Hay un libro muy interesante que cuenta parte de la vida de los judíos que intentaban integrarse en Europa antes de la Primera Guerra Mundial, que se llama El mundo de ayer, de Stefan Zweig, en donde Stefan Zweig, un judío vienés, que relata cómo precisamente en Viena, capital multicultural del centro europeo, había una fuerte aspiración de los judíos que habitaban esa zona de poder integrarse a través de hijos que destacaran en las ciencias, en las artes, en las actividades culturales, y ello dio lugar a renombrados médicos, artistas, escritores, entre los cuales estaba el propio Stefan Zweig, estaba Sigmund Freud y sí. muchos otros destacados judíos de esa época. Pero al mismo tiempo había un proletariado judío, ¿no? Un proletariado importante judío. Sí. Eso existía en Europa, existió en América, existió en Buenos Aires. Fue digamos, una característica en determinado momento, sobre todo a comienzos del siglo XX, que hubiera un sector proletario de origen judío al cual por supuesto los antisemitas vinculaban directamente con la propagación de las doctrinas socialistas, ¿no? Sí, claro, claro. Asociándolo con el Con hecho de que Marx. Carlos Marx también era judío. Sí, sí, sí. Hay que mencionar también que las primeras tribus pre-Mahoma, el profeta del Islam, el gran profeta del Islam, también eran tribus politeístas y de comerciantes. Sí, los beduinos. Exacto. Sí, sí, sí. Luego, cuando llega Mahoma, se convierten, digamos, al Islam. Uh-huh. Y y aparece esta cuestión tan controversial de la guerra santa, yihad. Bueno, pero vos fíjate una cosa, Marilina, ahí tenés Sí. las tres principales religiones de Occidente y Oriente y el cercano Oriente son hijas digamos, tienen un origen común, que son el judaísmo, el cristianismo Y el Islam. maometanismo, Uh-huh. ¿no? Y realmente todas reconocen en Abraham, en el Pentateuco, lo que se conoce como la Torá. Sí, las religiones del libro. Claro, es una tradición común, ¿no? Sí, Los sí. libros que componen el Pentateuco, o lo que después se llamó
incluyendo otros libros, se llamó el Antiguo Testamento. Son una base ideológica o religiosa, digámoslo, o espiritual común a estas tres grandes religiones, que luego en algún momento se han pasado por periodos de persecuciones mutuas, de guerras o de enfrentamientos, como está ocurriendo en la actualidad, en donde las pretensiones de los imperios o de los mecanismos de dominación a nivel mundial, geopolítica, han utilizado estas religiones como excusa para llevar adelante distintas acciones de sometimiento de otros pueblos. Lo que pasa es que esto se está poniendo, o sea, a partir de, qué sé yo, los últimos 10, 20 años, recrudece de una forma cada vez más violenta, ¿no? Esta cuestión, el ISIS es cada vez... El ISIS fue, digamos, más penetrante. fue una creación de creo realmente que fue una creación de la CIA. Creo que fue un injerto que se hizo con la finalidad de justificar la intervención en Oriente Medio, pero se ha basado obviamente en un fondo de resentimiento que tienen los pueblos de Oriente Medio de origen musulmán, claro, que han sufrido distintas postergaciones, pero curiosamente los principales reclutas del ISIS han sido en Europa, entre los inmigrantes musulmanes que están en las capitales europeas. Pero bueno, hoy el ISIS ha pasado a ser una anécdota histórica porque ha sido totalmente desmantelado, pero seguramente aparecerán otros. Sí, actúan cada vez, digamos, con mucha más tecnología, lamentablemente. Usan las redes sociales, exactamente. Sí, y por el lado de quienes, digamos, condenan de alguna manera el sionismo, la teoría del sionismo pasó también a convertirse en un pretexto del antijudaísmo, ¿no? Pues yo he escuchado muchas veces, he debatido muchas veces, cuando los antisemitas dicen que en realidad son antisionistas, que ellos se oponen a las políticas del Estado de Israel, cosa que está bien porque de hecho hay muchos judíos que están en desacuerdo con las políticas del Estado de Israel. Pero dentro del antisionismo hay grupos que directamente plantean la condena de la existencia misma del Estado de Israel. Entonces plantean que es un Estado que no debe existir, ¿no? Con lo cual no hacen más que exacerbar el conflicto de Oriente Medio. Sí. Y brindarle una excusa a los sectores más nacionalistas y más expansionistas de Israel para justificar también sus políticas belicistas. Sí, este fanatismo que a veces plantea cuestiones que son realmente ridículas, como lo de el diario de Ana Frank, que ahora dicen que no es un diario escrito por ella, sino que es escrito por el eso es padre. Parte del negacionismo, ¿no? Como decíamos, digamos, todos saben que hubo durante la Segunda Guerra Mundial un exterminio sistemático de pueblos como el judío, los gitanos y otras etnias. Los judíos fueron los más castigados. En la zona de Centro Europea fue terrible la persecución en Polonia, en lo que era la República, lo que era Checoslovaquia, en Praga, donde había una comunidad judía importantísima, en Alemania y en Francia, donde el gobierno colaboracionista también entregaba judíos a Hitler, donde se puso en marcha un procedimiento industrial basado en la concepción de organización del trabajo industrial para eliminar gente, y se llevó a cabo la supresión de 6 millones de judíos. Los neonazis hace muchos años que intentan negar esto y decir que es toda una mentira, que las filmaciones de los campos de concentración son mentiras, montajes, ¿no?
En fin, el negacionismo siempre existió, de hecho en la Argentina lo vemos cuando se niega que haya habido terrorismo de Estado en la Argentina, se niegan los crímenes de Videla, etcétera. ¿Verdad? Y una de las cosas más ridículas que uno ve en las redes sociales de estos promovidas por estos neonazis que pululan, es que sostienen, entre otras cosas, claro, porque hay una cosa contra la cual es imposible luchar, que es el diario de una niña de 13 años que estuvo 2 años escondida con su familia en un altillo en Ámsterdam, en Holanda, escapando de la persecución nazi, escondidos, pasando verdaderos momentos de terror cuando entraban ladrones a robar o cuando entraban a hacer una inspección de las autoridades, y ellos estaban escondidos detrás de una falsa puerta en un altillo, hasta que finalmente 2 años después y poco antes de la conclusión de la guerra los descubren. Esta niña junto con todos los que estaban allí son trasladados a los campos de concentración, solo sobrevive el padre, Otto Frank. Ana muere en un campo de concentración, y las historias que ella había contado, sus vivencias, su nacimiento a la sexualidad, al amor, sus deseos de ser escritora, sus deseos de vivir, se encuentran truncados por la barbarie nazi. Esto es irrefutable, no hay manera de... cuando se ponen un ejemplo, una cosa es decir, 6 millones de judíos fueron masacrados durante el Holocausto, y ese número de por sí es algo que nos aturde. Pero cuando uno ve la historia de Ana Frank, en uno de los libros más leídos del siglo XX, 30 millones de ejemplares se vendieron en todo el mundo, hay poco para discutir. No se acaba toda discusión. Sí, que hayan matado a una criatura como Ana Frank es algo que ya condena de una manera ilevantable al nazismo. Entonces los neonazis inventaron una nueva, y esto es una cosa que a mí me abochorna leer en las redes sociales, cuando salen a decir, no, pero el diario de Ana Frank era falso. ¿Cómo que era falso? El diario de Ana Frank es un libro basado en el diario de Ana Frank, que es una edición del libro, de los diarios que llevaba Ana Frank en forma manuscrita, que realiza el padre. Entonces dice, no, editó los diarios, es una falsificación. No es ninguna falsificación. Es una edición como cualquiera que edita un libro. Pone las partes que pueden ser de interés para los lectores. Las que no son de interés o que son redundantes se suprimen. Pero esto no significa que el libro, o que lo que relata el diario de Ana Frank sea un falso o fraguado. Pero nos quieren convencer de que la historia de Ana Frank no fue cierta. Bueno, con esto queremos decir, un poco para terminar, que justamente debemos luchar contra el negacionismo en todas sus formas. Y una de las cosas con que nos enfrentamos en estos momentos, además de un renacer del antisemitismo, y curiosamente en sectores populares, y eso es para preocuparse, no podemos pasar por alto la necesidad de seguir reclamando porque se esclarezca y algún día se condene a los culpables de esos tremendos atentados que han sido a la Embajada de Israel y a la AMIA, porque han sido los mayores actos terroristas de la historia argentina después de lo que llevó adelante el exterminio sistemático que llevó adelante Videla. Exacto, la última dictadura militar, y que aparte de eso hay que recordar que los juicios o la investigación que se llevó a cabo en cuanto al atentado a la AMIA han sido vergonzantes. Sí, hubo sobornos de por medio, hubo desvíos de la investigación, hubo una constante interferencia política en un sentido, en el otro. El juez Galeano fue acusado de encubrimiento. Sí. Pero bueno, todo esto sigue hasta hoy, porque lamentablemente la interferencia política sigue hasta hoy. Entonces,
Nosotros preferimos no abundar en el tema del juicio No, o de la porque investigación en sí, porque estamos en medio de una campaña electoral donde todo puede ser interpretado en clave de a quién beneficia o a quién perjudica, pero la verdad es una vergüenza terrible que en la Argentina no hayamos podido. 25 años después, ¿no? Bueno, les agradecemos mucho a nuestros oyentes, a Pablo en los controles, un genio total. Y bueno, el lunes que viene no vamos a estar nosotros, pero seguramente emitiremos uno de los temas más interesantes que hemos tenido a lo largo del ciclo, que es la historia de la mujer. Así que bueno, nos veremos pronto y les deseamos a todos muy, pero muy felices vacaciones de invierno. Gracias.